¿qué tal amigos de Perfil Latino? Buenas noches si nos están viendo ahorita y también buenos días si nos están viendo en otro momento. Yo soy el doctor Harry Paraizón y me da muchísimo gusto ser el moderador de este programa. Yo soy un orgulloso egresado de la Escuela de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y uno de mis maestros, el doctor Ivanoe Gamboa, que en paz descanse hace muchos años atrás, fue mi maestro de genética. Y pues lo quiero mucho y nos llevamos muy bien, me llevo muy bien también con su familia. No conocía a la doctora Citlali Gamboa Esteves, pero afortunadamente pude asistir a una de sus presentaciones. Ella se ha vuelto una gran científica, así que sin mayor preámbulo les voy a introducir a la doctora Citlali Gamboa, que nos va a platicar un poquito. Así que Citlali, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Perfil Latino. Es un gran placer para mí compartir un poco de ciertas investigaciones que hemos hecho por acá en torno a la pandemia. Brevemente sobre mí, yo soy egresada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Egresé del doctorado de genética y biología molecular ya hace algún tiempo. Y bueno, el día de hoy me dedico principalmente a muchas cuestiones interdisciplinarias que tienen temas tanto de psicología, de fisiología y entre otras cosas, bueno, alguna investigación científica con más énfasis en la electrofisiología. A eso me dedico el día de hoy. Y pues un gusto estar aquí con ustedes. El tema que vamos a tratar este día, esta charla, se trata, le he dado por título Coronafobia, autocuidado emocional en torno a la pandemia y desde luego a la pandemia que estamos viviendo hoy en día. En este fondo lo que observamos es una imagen que alude a la famosa obra del pintor noruego Edvard Munch y que lleva por título El Grito. En ella vemos a un individuo que parece atormentado, perseguido por todo lo que hay detrás de él. Y lo que hay detrás de él es nada más y nada menos que el coronavirus y todos los temas que trae con él arrastrando, que pueden ser temas sobre todo de índole económica. Y desde luego el tema de salud, que quizá está representado aquí por el médico que está persiguiendo a este individuo. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y quizá, bueno, pues lo más destacable de esta obra, que aquí en esta slide la vemos ya en lo que es la parte original, es prácticamente lo que el mismo pintor Edvard Munch refiere y dice él que se inspiró en este paseo donde explica que iba con dos amigos cuando el sol se puso y de repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Dice él, me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Eso es lo que nos refiere Edvard Munch en esta obra que él pintó. Y esta sensación, este grito interior que destaca el pintor en su obra, es quizá lo que hoy en día muchos de nosotros hemos experimentado en torno a la pandemia, en torno a este escenario de salud que vivimos ya desde hace más de un año. Y precisamente a más de un año de distancia, en que la OMS declaró como pandemia el brote viral que hubo en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Este es el mapa que podemos encontrar en internet, en el cual podemos apreciar el número de casos a nivel mundial en los últimos 14 días. Observamos que los círculos más grandes son los países que más casos reportan precisamente en los últimos 15 días. Aquí, bueno, cabe destacar que los círculos más grandes pues están representados aquí sobre Estados Unidos, Brasil e India. Sin embargo, bueno,
cabe destacar que en esta misma página de internet, si ustedes la googlean y ponen coronavirus, van a encontrar no solamente esta información actualizada, sino también vamos a encontrar algo que ha pues dado esperanzas para resolver esta pandemia, y que son las vacunas. Estas vacunas, sin duda alguna, representan de alguna manera la contribución farmacológica más importante que se ha desarrollado para controlar esta pandemia. Sin embargo, ¿qué hay del tratamiento o los tratamientos para la salud mental que están surgiendo en torno a esta pandemia? ¿Qué hay de la angustia? ¿Qué se sabe del estrés, del miedo, incluso de la depresión que puede llegar a experimentar un individuo con respecto a los temas de pandemia? ¿Qué hay de las cuestiones emocionales que tiene una persona que cursa con la enfermedad o que ya la ha padecido, o que incluso puede vivir con alguien a quien tiene que cuidar y que tiene la enfermedad? Desde luego, esto incluye a personal de salud, médicos, enfermeras, personal de intendencia, fisioterapeutas, etcétera. Las investigaciones al respecto de estos temas, aunque por el momento, bueno, no han surgido en todos los países, lo que sí podemos decir de estas investigaciones es que afortunadamente van en aumento, se están incrementando. Esto quiere decir que hoy en día estamos reconociendo cada vez más la importancia de tratar el tema de salud mental, no solamente en torno a la pandemia, sino también en torno a otros padecimientos que han acompañado al ser humano. Esto es muy importante porque no era habitual o no es habitual considerar un tratamiento farmacológico junto con una intervención terapéutica. Bueno, a principios de este año, una servidora, junto con mis colegas del Cuerpo Académico de Psicología y Salud, que pues formamos parte de un equipo de investigación. Ellas pertenecen desde luego a la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues hicimos una revisión bibliográfica a principios de este año, y esa revisión bibliográfica consistió en revisar, precisamente investigar qué es lo que se sabía o qué es lo que se sabe en torno a todos estos temas sobre angustia, estrés, ansiedad, depresión con respecto a la pandemia. Encontramos varias cosas interesantes con respecto a la bibliografía. Una de ellas, encontramos que el desarrollo y la aplicación de técnicas para identificar a los individuos que están infectados con el virus y los fármacos que se han diseñado o que se aplican para tratar la enfermedad, bueno, pues sin duda han recibido un esfuerzo muy amplio por parte de científicos, por parte de investigadores, pero algo muy notable que pudimos destacar es precisamente que el incremento de casos de ansiedad, de estrés, pues iba en aumento precisamente. Una cosa importante que también notamos es que si bien se reconoce esta necesidad de investigación de salud mental en torno a la pandemia, no todos los países reportan los niveles que tienen de casos de ansiedad o de estrés o de depresión. No todos, pero empiezan a notarse países como, por ejemplo, desde luego Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India también. En países como Latinoamérica, afortunadamente, ya inician ciertos estudios que yo estimo que más adelante se van a concretar con números pues bastante interesantes. Entonces, bueno, pues toda esta tarea la realizamos a principios de enero, y con toda esta investigación nosotros concluimos algo muy importante, que era precisamente la propuesta de destacar el hecho de aplicar la intervención terapéutica junto con el tratamiento farmacológico. Es decir, enfatizamos la necesidad de
intervenir de manera terapéutica con los pacientes que presentaron COVID o que presentan COVID, que están cursando con la enfermedad, junto con el tratamiento farmacológico. Esta propuesta de intervención psicoterapéutica, bueno, pues en realidad no es nueva. Si bien se ha destacado o se ha reportado en varias otras investigaciones, un hecho que nos llamó mucho la atención fue que precisamente los autores que acuñaron el término coronafobia, que fueron Asmussen y Taylor, en su paper del marzo del 2020, desde hace pues ya un año, no solamente destacan este término de coronafobia, sino que también se dan a la tarea de presentar su libro, que si ustedes se dan cuenta, pues está publicado en el año 2019, en el cual destacan precisamente la necesidad de la intervención terapéutica. De hecho, el título del libro dice La psicología de las pandemias. Y ahí ellos, bueno, pues hacen un reconocimiento muy importante al sentir y a las emociones de las personas que viven una pandemia, es decir, pues nosotros, ¿no? Vaya, de hecho, el libro sale pues unos meses antes eh, de la declaración de la OMS de la pandemia y pues en él no solamente se destaca esta importancia, sino que también la importancia de conducir a la adherencia de tratamientos farmacológicos como son las vacunas y el hecho de pues tener cuidado con la información que recibimos día con día a través de diversos medios de comunicación digitales, sobre todo, que pueden estar asociados con ciertos pensamientos que pueden surgir en nosotros, que pueden reflejar un miedo o un nivel de estrés o un nivel de ansiedad, pues bastante alto. Bueno, todo este estrés, toda esta ansiedad, de alguna manera tiene que ver precisamente con nuestro sistema nervioso. En nuestro sistema nervioso, como seguramente todos recuerdan, pues está formado básicamente por dos tipos de células. Básicamente somos más dados a conocer a las neuronas, pero también cabe destacar que en el sistema nervioso también habitan otras células que no precisamente son las neuronas, y estas son las células gliales. Y bueno, lo que se ha reportado a grandes rasgos es que una vez que el virus puede infectar, puede atravesar una barrera que tenemos ahí en defensa del sistema nervioso central, que es la barrera hematoencefálica, puede atravesarla, puede llegar a inducir eventos de neuroinflamación. Y esta neuroinflamación, pues lo que va a ocasionar muchas veces, bueno, pues es una asociación precisamente con ciertas conductas que ya tienen que ver con comportamientos depresivos, de estrés, de ansiedad. Entonces, bueno, empieza a notarse una relación importante con respecto a las conductas de los tipos que acabo de mencionar y el virus. Entonces, bueno, seguramente van a seguir más investigaciones al respecto, más detalladas, que nos puedan dar cierta luz de cómo conducir todas estas cosas. Va a activar todo un eje que se conoce como eje hipotálamo pituitaria glándula adrenal, que lo vemos aquí como HPA, que está ahí sobre unas líneas que están asociando precisamente estas estructuras, y ello lo que va a provocar no solamente es exacerbar nuestro estado de ansiedad, nuestro estado de estrés, sino también en personas que ya tienen algún compromiso de tipo psiquiátrico, bueno, pues pueden verse afectadas aún más con todos estos mecanismos estresantes. Entonces, de ahí la importancia de manejar o de proponer la intervención terapéutica en pacientes que tienen COVID o que ya cursaron con COVID y que además tienen algún compromiso de tipo psiquiátrico. Pues en este eje HPA lo que se va a producir precisamente son sustancias que se pueden conocer, digamos, como sustancias del estrés. Entre ellas es precisamente el cortisol. Esta sustancia, de manera coloquial, bueno, pues se le ha dado se ha dado a conocer como la sustancia del estrés
Y entre otras cosas, lo que puede hacer es disminuir precisamente la actividad del sistema inmunológico. Entonces, de ahí la importancia de controlar todo este estrés excesivo que podemos llegar a sentir ante cierta información mediática o ante ciertos pensamientos que el mismo individuo puede estar generando ante ciertos eventos, factores estresantes relacionados con la pandemia. No solamente, bueno, pues puede llegar, les decía hace un momento, a afectar la activación del sistema inmunológico, sino también puede estimular el incremento de la concentración de azúcar en la sangre, puede también provocar alguna desorientación en lo que respecta a la memoria y al aprendizaje, a nuestra atención, precisamente. También puede estar relacionado con el incremento de la presión sanguínea, puede disminuir también nuestra sensibilidad al dolor y desde luego producirnos estados de angustia, de ansiedad o depresión, entre otras cosas, debido a que bajan los niveles de ciertas sustancias que nos ayudan a contrarrestar todos estos estados estresantes. Por ejemplo, puede estar relacionado con los niveles bajos de los neurotransmisores importantes, como lo es la serotonina. Este neurotransmisor, bueno, pues se ha conocido de manera coloquial como una sustancia de la felicidad, junto con otras sustancias como lo son la dopamina y la oxitocina, por ejemplo. Quizá alguno de los ejemplos más notables sobre el ejercicio que hace la serotonina está relacionado precisamente con el medicamento, uno de los medicamentos más recetados para los cuadros depresivos o ataques de pánico. Me refiero a la fluoxetina, que prácticamente lo que hace es, a grandes rasgos, bueno, pues ayuda a que la serotonina permanezca un poquito de más tiempo en nuestro cerebro para ayudarnos a disminuir este estrés excesivo causado por la actividad del cortisol. Bueno, ante todo este escenario de estrés, de angustia, pues resulta que tenemos una población que puede ser altamente vulnerable más que otras. Por ejemplo, del lado izquierdo, pues tenemos precisamente al personal médico, al personal de salud. Decía hace unos momentos, esto incluye médicos, enfermeras, desde luego al personal que atiende, que está directamente al cuidado del enfermo COVID, el personal de intendencia, los fisioterapeutas, desde luego también a los adultos mayores. Son población altamente vulnerable, no solamente por la edad, sino porque ante todas las recomendaciones que se han hecho, como es el aislamiento social, entre los adultos mayores, de por sí existen ciertas tendencias ya al aislamiento social y ahora todavía más exacerbado con las recomendaciones que nos han hecho, pues pueden tender a presentar también cuadros depresivos un poco más profundos. Personas de bajos recursos, que no tengan pues algún lugar para vivir, pues también son personas vulnerables. Los jóvenes, los estudiantes hoy en día que han tenido que cambiar toda su dinámica ante una enseñanza presencial ahora totalmente digital, tanto maestros como estudiantes, bueno, pues estamos inmersos en una dinámica en la cual no nos habíamos presentado antes. Entonces, en ellos, bueno, pues es muy importante la interacción social, ¿no? Y precisamente el hecho de evitar contacto o el hecho de evitar los abrazos, pues ha sido también algo que les ha afectado emocionalmente. Eh, Personas de pueblos originarios también, una de las cuestiones que se aborda precisamente en ellos es la cuestión del lenguaje. En México, bueno, pues abundan muchas lenguas todavía eh, que, que, que se presentan en muchos estados de la República y pues se tiene que buscar la manera de traducir todas estas recomendaciones
que ya sabemos que es el lavado frecuente de manos, es la distancia social, etcétera, pues se ha tenido también que traducir de manera tal que se pueda llegar hasta personas de los pueblos originarios. Hasta acá a la derecha, las personas que también pertenecen a la comunidad de otras preferencias sexuales, por ejemplo, también se consideran como población altamente vulnerable. Las personas que tienen algún tratamiento psicoterapéutico, desde luego, que ya mencionamos, puede verse afectada por todas estas cuestiones y exacerbar todavía más sus estados emocionales si es que no tienen un seguimiento psicológico o psiquiátrico adecuado. Nuestros niños también, desde luego, pues con ellos hay que tener mucha paciencia, muchas pláticas al respecto. Desde luego, todos estamos viviendo una cuestión sin precedentes. Quizá a lo mejor el antecedente más inmediato, algo parecido a lo que estamos viviendo ahorita, sería remontarnos hacia hace casi 100 años, ¿no? En la época de la influencia española. Otra población que también es altamente vulnerable y que también pues merece atención psicoterapéutica, pues es la población que está en prisión, los reos que también, bueno, pues son considerados como población altamente vulnerable. Ok, ¿qué recomendaciones son las que nosotros podemos establecer como autocuidado ante todas estas, este panorama de emocional que se nos presenta ante la pandemia? Desde luego, la información mediática quizá hoy en día es la que más está a la mano porque tenemos un celular que podemos sacar en cualquier momento, ver el Facebook, el Twitter, etcétera, y de repente ver muchas veces sin querer alguna información que inmediatamente nos induce a tener ciertos pensamientos, a lo mejor no muy alentadores acerca de la pandemia, ¿no? Entonces, en este tenor es que, bueno, la recomendación es evitar en la medida de lo posible las noticias sobre el coronavirus y la pandemia. En la medida de lo posible quiere decir, no nos podemos aislar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, desde luego, pero sí evitar al menos aquellas noticias que son fake news, que nos pueden llevar a pensamientos catastróficos, que ningún bien nos hace más que pues estar pensando en situaciones que muchas veces nos pueden conducir al estrés. Y ya dijimos por qué es importante controlar este estrés. De manera particular, bueno, pues lo que se recomienda es que se recurra a fuentes confiables, fuentes científicas, que destaquen sobre todo noticias fidedignas, lo más confiable posible en torno al tema de la pandemia. También se recomienda muchísimo hacer ejercicios de respiración profunda, de estiramiento, caminar y meditación. Todos estos ejercicios no solamente están asociados con el incremento de estas sustancias que pueden contrarrestar o que nos pueden ayudar a contrarrestar el estrés, sino que también nos van a proporcionar un medio por el cual podamos controlar todos nuestros eventos negativos o nuestros pensamientos negativos que puedan estar cruzando por nuestra cabeza en algún momento dado. El ejercicio, sobre todo, también pues se ha demostrado que está asociado con la producción de muchas sustancias que son pues muy benéficas para nuestro organismo. Algo muy importante también se recomienda mantenerse en la medida de lo posible, el mayor contacto posible con familiares, con amigos, con nuestros seres queridos, sobre todo, pues si no es posible la cercanía física, pues al menos sí una cercanía ya de tipo digital. En estas épocas, pues el empleo de cámaras digitales, pues lo que nos permite es precisamente interactuar como en estos momentos lo estamos haciendo. Y bueno, si no podemos estrechar la mano, dar un abrazo, sí fomentar una cercanía, al menos una plática que nos pueda ayudar a minimizar los estados de ansiedad.
no solamente se cuenta hoy en día con medios farmacológicos desarrollados para contrarrestar los efectos del virus, como son las vacunas, sino también la necesidad de intervenir psicológicamente llevando un tratamiento terapéutico adecuado. Muy interesante, Citlali, muy interesante. Pero bueno, sí, para concluir bien con el tiempo, si nosotros pudiéramos hacer un resumen de lo más importante que las personas tienen que hacer para mantenerse saludable, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones más importantes dentro de a base del ejercicio? ¿Cuál sería? Sí, dentro de mis 3 recomendaciones, hacer ejercicio en la medida de lo posible, porque esto incrementa nuestra producción de sustancias que nos van a ayudar a contrarrestar el estrés. Esa es una, mantenerse en contacto, ya sea por una vía digital, por vía telefónica, y si necesitan alguna intervención psicológica, que se busque esa intervención psicológica, que se haga énfasis sobre la necesidad de darle seguimiento a la intervención terapéutica, vaya, porque no solamente es el tratamiento farmacológico, sino también el tratamiento psicológico que pueda ocurrir. Y las personas que no tienen acceso a un tratamiento psicológico, por ejemplo, ¿sería importante dormir? Claro, sí. Hoy en día lo que se ha reportado es también un incremento de insomnio, pero en ese sentido, bueno, pues sí, el dormir es recupera también nuestras energías, minimiza también los estados de angustia, los trastornos depresivos, incluso, aunque es algo a lo cual pues, muchas personas se han enfrentado hoy en día, el hecho de no poder dormir. Lo recomendable, bueno, pues es precisamente hacer ejercicios respiratorios que nos puedan inducir a un relajamiento lo mayor posible, ¿no? Sí. Esas serían mis recomendaciones. Muy bien, pues Citlali, fue una excelente presentación, tenía pues muchos temas para que la gente pueda volver a verlo y estudiarlo bien y especialmente seguir las 3 recomendaciones que hicimos al final. Vamos a despedir el programa, pero no te vayas. Muchas gracias por participar con Perfil Latino hoy. Entonces, bueno, ustedes escucharon las recomendaciones de la doctora Citlali Gamboa Esteves. Dentro de las más importantes es hacer ejercicio, alimentarse bien y dormir bien para que puedan manejar el estrés, la ansiedad durante la pandemia. Los que tienen acceso a ayuda psicológica lo pueden utilizar. Pues antes de irnos, nos vamos a mandar un saludo para las mamás que festejan este fin de semana, así que nos vemos en las próximas ocasiones. Ha sido Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Perfil Latino saluda a todas las madres en el mes de mayo. Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad.